Venga, chavos, pues les voy a hacer el recordatorio de las luces. Vamos a ver en el menú de crear. Luego nos vamos a lights. Aquí tenemos todas las luces disponibles. Ambient lights, les comentaba que esta luz es como el equivalente en fotografía, como nada más a subir el brillo. Entonces ilumina de forma pareja y no toma en cuenta como que muy bien las sombras, etcétera, etcétera. Entonces esta es una pésima luz para escoger. Nunca la utilicen. Luego seguimos con Directional Light. Directional Light, como en el iconito se ve, son muchos rayos que caen en la misma dirección y todos están de forma paralela. Esto, digamos, simula una luz como muy grande y muy lejos. Y la diferencia de esto con otras luces es que, en principio, no nada más, digamos, que el iconito de la luz no es como la fuente de la luz, sino realmente esto sería el equivalente a tener, por decir algo, muchas luces en la misma dirección, obviamente, a lo largo de toda la escena. Esto nos sirve justamente para simular el sol. Es como que el principal uso que se le da, simular el sol. Además de que la sombra que proyecta también es paralela. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacer una prueba. Vamos a poner un plano y vamos a poner un cubo. Entonces ahora a la luz nada más le vamos a decir que nos proyecte sombras y vamos a hacer un render para que vean cómo se comporta la luz, perdón, la sombra. Si se dan cuenta, los bordes que proyecta el objeto son paralelos. Y este comportamiento, como les decía hace rato, es como funciona realmente el sol. Aquí, por ejemplo, también si vemos se ve una línea muy definida desde el principio del objeto hasta el final de la sombra. En la vida real, mientras más se aleja la sombra del objeto, se empieza a ver más borrosa. Ese efecto también lo podemos conseguir con esta misma luz. Abrimos las propiedades en el Attribute Editor. Igual hasta arriba, al principio tenemos el color. Si queremos ponerle algún tinte a la luz, aquí le damos. Generalmente, bueno, depende de la hora del día, ¿no? Cuando es mediodía es más bien como entre blanca y azul. Y ya conforme va atardeciendo se empieza a tornar más rojiza. En este caso, como está muy diagonal la luz que tengo, se vería un poco más rojiza o amarillenta. Entonces vamos a ponerle un ligero tinte. La intensidad vamos a ponerle 1.5. Esta intensidad depende mucho de su escena y del look que quieren obtener, pero pues pueden experimentar un poco, ¿no? De 0.7 a 2 más o menos. Ahora aquí tenemos una pestañita que dice Shadows. La abrimos y bajamos hasta donde encontremos Ray Trace Shadow Attributes. Estas son las sombras que vamos a utilizar. Entonces aquí le activamos Use Ray Trace Shadow. Y de default nos dice que tenemos un rayo y el límite del rayo es de 1 también. Bueno, también el Light Angle está en 0 ahorita. Esto es lo que determina lo que les decía hace rato, ¿no? Que tienes en el objeto, a la base del objeto está muy definido y mientras se aleja del objeto se empieza a ver borroso. Entonces aquí vamos a ponerle, por ejemplo, para empezar vamos a ponerle un ángulo que será, bueno, de 2. Y si hacemos otro render de prueba, vamos a notar un par de cosas. Número 1, si está más definido en la base y se empieza a ver borroso digamos en el extremo opuesto.
pero igual se ve como lleno de puntitos. Esto significa que necesitamos más resolución, y al decir resolución me refiero a más rayos. Digamos que aquí está utilizando un solo rayo para generar todo este efecto, pero pues como es muy poquito un solo rayo, por eso se ve así. Entonces aquí tenemos que aumentarle los rayos. Vamos a ponerle 16 para empezar. Vamos a salvar la imagen con este iconito para compararla después, y vamos a hacer otro render. Y entonces ya se ve mucho más definido, más con menos ruido la parte borrosa de nuestra sombra. Si lo comparamos antes, después. Igual si quieren que todavía se vea con mayor definición esta parte de aquí, tendrían que ponerle más rayos todavía. Y entre más rayos tenga, se va a ver mucho mejor. Obviamente también se va a hacer más lento su render. Igual en este caso creo que está demasiado extremo, ¿no? El difuminado de esta parte. Y eso se lo ajustamos con el ángulo de la luz. Aquí en lugar de 2 le voy a poner 1 y vamos a ver el resultado que obtenemos. Esto ya está un poco más correcto, por decirlo así. Hacemos la diferencia. Incluso tal vez hasta 0.5 podría quedar bien. Vamos a ver. Sí, para el sol, miren, en esta escena en específico, como que 0.5 es un poco más correcto. Ok, lo que les decía del Ray Depth Limit tiene que ver más que nada con reflexiones y refracciones. Para hacer la comparación vamos a poner unas cuantas esferas. Y vamos a ponerles un material reflejante. Relacionamos nuevo material, vamos a ponerle Mia Material X. Y en los materiales vamos a seleccionar en los presets Chroma. Le ponemos Replace. Y yo creo que voy a poner también un rectángulo acá. Entonces aquí le voy a poner asignar material existente y selecciono el Mia Material X que acabo de crear, que tiene el cromo. Lo mismo para todos los demás. Y para que sea un poco más obvio voy a poner un IBL, que de hecho se me había pasado decirles que es el IBL. Entonces un IBL significa Image Based Lighting, y lo que hace es poner una esfera alrededor de toda nuestra escena, y a esa esfera le va a mapear o a ponerle una textura de un ambiente, por decirlo así. Si vamos a hacer nuestro render en un cuarto, pues la imagen que va a estar alrededor de esa esfera pues será de un cuarto, que de hecho es justamente lo que vamos a hacer. Entonces, para poner nuestro IBL, el IBL es como para introducir iluminación y color a la luz de manera indirecta. Entonces vamos a abrir nuestro render settings. Asegúrense en primera de estar en Mental Ray. Ahora nos vamos a ir al tab de Indirect Lighting, y aquí es de la primera opción que tenemos, Image Based Lighting o IBL. Le ponemos crear, y si se dan cuenta luego pone una esfera gigante alrededor de nuestra escena. En el Attribute Editor le damos clic al foldercito para seleccionar nuestro archivo que queramos. De preferencia utilicen para los IBLs, se llaman HDRI o imágenes de alto rango dinámico, por toda la información que tienen de lo que ya vimos, ¿no? Que utilizan un sistema de 32 bits, que tienen una cantidad
de información muy intensa, y pues eso nos sirve mucho para la iluminación. Entonces en mi caso voy a seleccionar, tengo una carpetita de puros HDRIs por aquí, HDRI Maps, y la mayoría de los HDRI son terminación HDR o EXR. Vamos a poner un Office Night. Sí, está. Cargamos nuestra imagen. Generalmente estas imágenes son muy grandes, entonces luego se tarda un poquito en terminar de cargarlas. Ahí está. Y entonces tenemos la imagen de una oficina. Y entonces eso nos ayuda muchísimo para introducir reflejos, coloración de la luz, etcétera, etcétera, y que sea un poco más realista nuestra escena. Nada más déjenme checar. Bueno, y aquí después de que incluyen su IBL, en el Render Settings también activan la casillita que dice Final Gathering. Entonces, para que chequen la diferencia del tipo de render que teníamos ahorita vamos a ver nuestra escena ahorita con este IBL. También obviamente al introducir el Final Gathering y el IBL, como podrán darse cuenta, nuestro render empieza a tardarse mucho más. En este caso, estos como cuadritos que se ven en el render, esto es el Final Gathering. Primero avienta como de la cámara rayos hacia la escena, y eso es el Final Gathering. Después de que termina de aventar todos los rayos, hace otro pase de donde ya empieza a renderear la imagen. Ok, entonces lo que quiero que se fijen es que en todos los reflejos de todos los objetos falta algo. O sea, si alcanzan a ver, por ejemplo aquí en la esfera no se refleja el ambiente que pusimos en el IBL, y en esta parte de aquí se refleja este cuadro que puse acá, el cubo. Pero en mi cubo, en la esfera, no se alcanza a ver la sombra. Incluso tampoco se refleja la sombra de la misma esfera. Esta parte de aquí se ve todo clarito, cuando debería de verse una sombra. A eso es a lo que se refiere en nuestra luz. Voy a seleccionar la luz, aquí está. El Gray Depth Limit. Como qué tantas veces se va a ver la sombra en reflejos y refracciones. Entonces de default nada más se ve una sola vez. Digamos, llegan los rayos acá, pegan en nuestro objeto y esto genera una sombra en el piso. Y ese es un solo rayo, y ya de ahí no puede contar otra sombra más. Entonces, por ejemplo, si lo ponemos aquí 2, vamos a guardar primero esta imagen para comparar y vamos a renderar de nuevo. Y aquí vemos en nuestra esfera, por ejemplo, en las partes de abajo ya se alcanza a ver la sombra de la misma esfera. Y bueno, aquí no se nota mucho la sombra del cubo, pero vamos a ver el antes y el después. Es una diferencia bastante considerable. Obviamente este numerito del Ray Depth Limit nos ayuda a tener mucho más realismo, y como en todo, siempre que le aumentan aquí el número de sombras que puede calcular, aumenta también el tiempo de nuestro render. Entre más compleja sea nuestra escena, también más se va a tardar. Entonces aquí de default, así de entrada, si tienen muchos reflejos, de entrada pónganlo en 3. Y bueno, entonces estos son los valores básicos que cambian en su Directional Light. Ahora vamos a borrarla y vamos a crear otra. Recuerden que esa es más que nada como para simular sol. Spotlight es como un proyector, por decirlo así, o pues sí, proyector, dejémoslo así.
Tiene una forma cónica y la luz que proyecta obviamente conserva la forma de nuestra luz. Y en este tiene unas cuantas funciones que son específicas de esta luz. Por ejemplo, al principio, igual en nuestro Attribute Editor, tenemos el color de la luz, la intensidad. Vamos a hacer primero un render de prueba para que chequen cómo se ve. Pero esperen, déjenme desactivarle el Final Gathering para que sean más rápido nuestros renders. Entonces nos vamos al Render Settings, desactivamos Final Gathering y ahora sí hacemos nuestro render. Ok, entonces vemos la sombra súper definida y con la forma de la luz. Ok. Igual que en la Directional Light, tenemos que decirle si es que queremos sombra. Aquí tenemos una pestañita de sombras y buscamos en donde diga Ray Trace Shadow Attributes. Activamos nuestro Ray Trace, hacemos otro render y vemos como ya tenemos proyectadas las sombras de nuestros objetos. Igual también que en la Directional Light, si vemos, no se ven los reflejos en nuestros objetos. Entonces igual aquí tendríamos que poner en Ray Trace Depth. Vamos a ponerle 2, queda 3. Vamos a salvar la imagen para comparar. Vamos a renderar de nuevo. Y de nuevo vemos como ya en el reflejo de nuestros objetos ya se ven las sombras. Entonces los valores que les decía que son específicos de esta luz son Cone Angle, penumbra y Drop Off. Cone Angle literal es el ángulo de nuestro cono de la luz. Entonces entre más grande sea el valor aquí, nuestro cono se va a ver más abierto. Podemos tener un cono muy pequeñito, muy definido. Y evidentemente así se verá reflejado, ¿no?, nuestra luz. Vamos a hacer un render de prueba. Y vemos cómo está súper definida la luz. Y bueno, el cambio, ¿no?, más bien de luz y sombra. Estas lucecitas que se ven acá en las esferas no viene directamente de esta luz, sino viene de nuestro domo, nuestro IBL que pusimos hace rato. Esa se considera iluminación indirecta. Y de hecho vamos a desactivarlo para que no nos estorbe ahorita. Vamos a ponerle en delete. Ok, entonces ya ven, ya no se ve ningún reflejo de las esferitas. Entonces eso fue el Cone Angle. Penumbra Angle, vamos a subirle y chequen cómo se ve el borde justamente, ¿no?, que divide la luz y la sombra. Y vamos a renderear. Lo que hace es un degradado, ¿no?, entre la sombra y la luz, para que no se vea tan marcada así la división. Eso pasa únicamente, por decirlo así, alrededor del donde cae la sombra, perdón, la luz. Esta marca la distancia de donde empieza la luz y donde termina la luz, ese degradado. El drop off es más o menos similar, pero vamos a poner este en 0 para que se note la diferencia. Y vamos a ponerle drop off, vamos a ponerle 3. Vamos a rendear de nuevo. Déjenme acercar un poco más la cámara para que se note mejor. Entonces, de default, la iluminación dentro de nuestro
circulito, por decirlo así, es pareja, ¿no? En todas las partes del círculo tiene la misma iluminación. Al ponerle el drop off, hacemos un degradado desde el centro, digamos, de nuestra luz hacia los bordes. Entonces realmente se utiliza esta luz en combinación de los dos valores, el penumbra angle para difuminar el borde exterior y el drop off para que se vea, fingir, digamos, el comportamiento de la luz, que no es pareja siempre en toda la superficie, sino que se va, digamos, como muriendo, por decirlo así, mientras pasa la distancia. Entonces, ya ven, con la combinación de los dos valores ya nuestra luz empieza a ver mucho más realista, entre comillas. Se ve entre comillas realista, pero realmente no está físicamente correcta. Y bueno, entonces esa fue la Spotlight. Ahora vamos a ver Area Light. Esta es realmente la que vamos a estar utilizando con mayor frecuencia. Esta y la Directional Light. Area Light, como el nombre lo indica, es una luz que se basa en el área de la misma o la superficie. Entre más grande sea nuestra luz, va a emitir más luz. Bueno, sí, eso. Entonces, vamos a hacer aquí. La vamos a escalar, vamos a ponerla en posición, la vamos a girar un poco. El piquito que se ve en medio de la luz indica la dirección de esta. Y en esta sí tenemos que cambiar varias cosas para que se vea mucho más realista. Obviamente estas cosas que vamos a cambiar son específicamente cuando rendereamos con Mental Ray. Entonces, con nuestra luz seleccionada en el Attribute Editor, en el color de preferencia déjenlo en blanco, a menos que realmente necesiten cambiar el color. La intensidad, pues igual, ¿no? Que tan brillante es nuestra luz. Y aquí el valor realmente que vamos a cambiar, el primer valor que vamos a cambiar es Decay Rate. Decay Rate, vamos a ponerle cuadrático, que es como funciona la luz en el mundo real. Vamos a seleccionar después Shadow. Buscamos donde dice Ray Trace Shadows y le activamos la casillita. Igual que hace rato, para que las luces, perdón, que las sombras se vean reflejadas en nuestros objetos, le ponemos Ray Depth Limit. Y ahora aquí viene la diferencia con otras luces. Abrimos Mental Ray y aquí le ponemos en Use Light Shape para que use justamente la forma de nuestra lucecita para emitir todos los rayos. Si la dejamos así de default, vamos a hacer una prueba para que vean cómo se ve. En principio se ve en negro. ¿Por qué? Básicamente por esto que le pusimos de Quadratic Decay. Eso significa que, digamos, que la luz se va a morir al cuadrado de la distancia que recorre. Entonces, como tiene muy poquita intensidad, se muere antes de que llegue a nuestra escena y por eso no vemos nada. Entonces aquí tendremos que aumentar muchísimo nuestra luz para poder ver algo en nuestra escena. Vamos a ver. Ok. Entonces otra cosa que notamos, bueno, en principio la calidad de la luz y sombra se ven muchísimo mejor que las que teníamos anterior. Y si se fijan bien, en todas las sombras se ve como llena de ruido. Ese ruido se lo quitamos. Si nos regresamos aquí en la parte de Mental Ray, aquí está, donde le pusimos Use Light Shape, tenemos High Samples. Estas, digamos, son como que el número de rayos que va a emitir para calcular las sombras. Entonces 8, que es el default, es muy bajo, y por eso será así. Y si aquí le cambiamos a 32, vamos a salvar este render para comparar. Rendereamos de nuevo. Y la calidad de nuestras sombras ya mejoró bastante.
Igual si todavía sienten que está muy granulosa la sombra, le ponen más samples. Entre más le pongan, obviamente se va a tardar más su render. Pero ya nuestras sombras se ven muy suaves. Y otra cosa que les dije a comparación, por ejemplo, de la Directional Light, si se fijan, la sombra ya no es perpendicular, ya no es paralela. Empieza a tomar como que cierto ángulo, ¿no? de nuestros objetos, se empieza a ir hacia la izquierda y hacia la derecha. Ahora, ¿qué otra cosa? Aunque para que sea todavía más realista supuestamente nuestra escena o nuestra luz, tenemos que decirle que calcule la luz de forma físicamente correcta. Y eso lo hacemos hasta aquí abajo donde dice Custom Shaders. Seleccionamos Light Shader, le damos clic a la cajita esta, nos va a abrir esta ventana. De aquí tenemos que seleccionar de la izquierda en donde dice Mental Ray Lights, y del lado derecho seleccionamos Physical Light. En el momento que hacemos esto, todos los valores de intensidad y color de nuestra luz se manejan a través de este nodo. Si seleccionamos por ejemplo nuestra luz y tratamos de cambiarle la intensidad hasta arriba donde vimos hace rato, esto ya no va a tener ningún efecto. Incluso por ejemplo aquí la puedo poner en 0. Y aún así voy a tener luz en mi escena. Esto es porque el nodo que pusimos hasta abajo toma completo control sobre la intensidad de nuestra luz. Entonces para cambiar la intensidad tenemos que darle clic en donde dice color. Y aquí tenemos HSB. En B este sería la intensidad de nuestra luz. De default ahorita está en 1000. Vamos a ponerle, será unos 8000. Y vamos a comparar. Ok, entonces ya tenemos obviamente mucho más intensidad. Y con este nodo le dice a Maya que calcule la luz, cómo se comporta, cómo rebota, cómo ilumina, cómo hace la mezcla de colores de forma físicamente correcta. Entonces eso nos ayuda muchísimo para el realismo. Ok. Por ejemplo, en este caso vimos que ya le aumenté mucho los samples a la sombra de la luz. Y la sombra como tal sí se ve bien, se ve muy suavecita. Pero por ejemplo dentro del objeto y luego como que en los bordecitos, etcétera, etcétera, se ve llena de granos. Eso no es por los samples de la luz, eso tiene que ver más bien con los samples, pero de nuestro render. Entonces abrimos el Render Settings y en la pestañita de Quality, aquí aumentamos en donde dice Max Sample Level, le ponemos 1. Y en el filtro aquí abajo vamos a ponerle Gauss. Bueno, vamos a probar con estos valores, a ver qué tanto mejora. Ok, entonces ya se ve un poco más suave. Igual si se siguen viendo muchos granitos más que nada en los reflejos, vamos a subir en donde dice Ray Tracing la cantidad de reflejos y refracciones que tenemos. Todos reflejos vamos a ponerle unos 5, refracciones 5, y el Max Trace Depth tiene que ser la suma de los dos anteriores. Ya se empieza a ver un poco mejor. Igual si no están todavía satisfechos con su render, pueden aumentarle un poquito más el Max Sample Level. De preferencia que nunca pase de 2. Y lo que sí podemos hacer es el Anti-Aliasing Contrast, bajarlo. Si tenemos .1 vamos a ponerle .005 o .05 más bien. Y vamos a renderear de nuevo.
Evidentemente, entre más suban su anti-aliasing y bajen el contraste, se va a tardar mucho más su render. En este caso, como es una escena muy sencilla, la diferencia tal vez no es tan obvia, pero ya en una escena con texturas, con muchos objetos complejos, etcétera, etcétera, la diferencia en lugar de ser de unos cuantos segundos puede ser hasta de horas. Pero bueno, aquí está la diferencia. Vemos que mejoró muchísimo. Antes, después, antes, después.